Nuestro invitado de hoy a Sin Café como Excusas se formó en la escuela de William Layton y con Juan Carlos Corazza, entre otros. La ficción le ha llevado a series como Cuéntame, Bandolera o Isabel. En el teatro hemos podido verle en Hamlet, El mal de la juventud, Como gustéis o Escuadra hacia la muerte. Hoy, en el Teatro de la Abadía, es José K. y su apellido no importa. José K. es un terrorista cuya intención es detonar una bomba en una plaza abarrotada de gente. La policía lo detiene y, ante la premura del tiempo, lo tortura para obtener información y evitar la masacre. Esta es la premisa de José K. torturado. Un texto escrito por el periodista Javier Ortiz, al que ha dado forma Carles Alfaro. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva, Iván Hermes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y a estar con nosotros hablando de este José K. torturado, que es un terrorista cuya intención es detonar una bomba en una plaza abarrotada de gente, y la policía lo detiene y, ante la premura del tiempo, lo tortura para obtener información y evitar la masacre. Esta es la premisa de la que parte la obra. Uh-huh. En tu opinión, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación necesaria cuando tienes que salvar la vida, pero que es muy inconveniente cuando no se trata de salvar la vida. El resto del tiempo el miedo es innecesario y nos hace decir y hacer cosas que no sentimos, con lo cual es realmente importante estar muy atentos del miedo. También el miedo es algo que utilizan los gobiernos para ayudar a su población a tomar decisiones y realmente el miedo nunca es un buen consejero para nada. Porque en el fondo todos tememos algo, ¿no? Sí, claro, es inevitable, es inherente a la vida, tener miedo a perderla, para empezar, y a todo lo demás a continuación. De hecho, estudiando arte dramático tienes que lidiar mucho con el miedo, la vergüenza, el estar expuesto y hay muchos miedos que se pueden trabajar y se pueden transformar, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque la gran mayoría de los gobiernos utilizan el miedo para tomar decisiones y ayudar a sus ciudadanos a tomarlas y es realmente grave. Hablas de los gobiernos, de los estados, del miedo, lo que también nos lleva en realidad a la libertad. ¿Crees que debe tener límites la libertad? No tendría sentido. Es como ponerle puertas al mar. La libertad es la libertad y no tiene límites. Es libre. La historia es que muchas veces, movidos por el miedo, llegamos a hacer cosas que realmente generan más miedo. Porque puedo entender que por el miedo al terrorismo y para salvar vidas, pues se decida torturar a alguien, ¿no? Desde un Estado de Derecho. En realidad no lo puedo entender, pero puedo hacerme una idea. Pero claro, esa misma acción va a generar más miedo en la población, y una excusa estupenda para que la gente siga poniendo bombas, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces alguien tiene que parar esta escalada de miedo y esta escalada de violencia para que pare realmente. Pero si el Estado no para de generar violencia y generar miedo, no sé muy bien qué es lo que espera en respuesta. Entonces muchas veces toda la violencia que se genera hacia el Estado desde fuera, como el terrorismo, son violencias que son un poco de reacción. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues no lo sé, pero alguien debería dar una respuesta. Esta obra en realidad enfrenta al espectador con la ética, con el uso de la violencia a través de las últimas horas de la violencia, a su vez, de un terrorista que no pide perdón ni se arrepiente. No es una obra nada fácil. No, en ese sentido Javier Ortiz tensó mucho la cuerda para realmente poner en un dilema ético al espectador, ¿no? Porque realmente el torturado no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, se considera a sí mismo un monstruo y es consciente de ello, y aún así decide continuar poniendo bombas y sembrando el terror. Entonces, claro, desde esa posición también siente la potestad y tiene cierta fuerza moral para señalar los defectos de la sociedad que le está torturando, ¿no? Entonces, pues claro, no es un texto fácil, no es una función fácil de ver, o sea, al espectador le crea dilemas y le deja con un debate abierto. Entonces realmente es difícil porque son preguntas difíciles. Nosotros mismos tenemos la respuesta. No es fácil estar de acuerdo
o no con la tortura, depende de qué situación, ni siquiera con el terrorismo. Si realmente está la vida en juego de algún familiar mío, de mi hijo, y tengo delante al tipo que puede salvarlo, pues yo no sé si no le apretaría las tuercas, sinceramente. Y si mi familia ha sido víctima de una guerra ilegal movida por el petróleo, y han matado a toda mi familia, pues tampoco sé si no me pondría a poner bombas, ¿no? Así en frío. Y intelectualmente es muy fácil negar las cosas, pero claro, cada caso requiere una meditación y una reflexión. Esta obra, la verdad que no es para nada ni ingenua ni inocua y llega a ser hasta agresiva con el espectador, ¿no? Con ese uso de la segunda persona que le da a uno de manera muy certera. Sí, bueno, en realidad no se pretende, pero no se pretende esa identificación, pero ocurre de manera natural, ¿no? O sea, el torturado, sin saber muy bien con quién habla, porque no sabe realmente si hay alguien escuchando o no, pues se dirige a su torturador, supuestamente al inteligente, y claro, es normal que el público se sienta interpelado, pero vamos que no es esa el fin, porque realmente el público es parte de esa masa que mira para otro lado mientras que el torturador hace su trabajo, ¿no? Que es realmente lo que pasa hoy en día. Hoy en día en España se tortura, todas las fuerzas del Estado torturan y se sabe, pero todos preferimos mirar a otro lado y que sean otros los que hacen esta función. Entonces es realmente grave porque se saltan los derechos humanos, la legalidad y todo tipo de normas y leyes que tenemos impuestas, ¿no? Y entonces me parece que es un debate muy interesante para tenerlo abierto y bueno, y que cada uno tome sus decisiones o encuentre alguna solución dentro de él, claro. Bueno, la obra, la verdad es que se palpa la tensión, ¿no? Llega un momento en que se podría cortar con cuchillo, digamos. No para, no afloja. Y eso en realidad es mérito tuyo. ¿Cómo has conseguido lograr eso? No debió de ser nada fácil comenzar. No, realmente nunca había yo soñado con hacer mi trabajo de manera tan fluida y con tanto conocimiento de causa. Pero todo ha sido gracias a Carles Alfaro. Carles Alfaro es un maestro de esos que te encuentras en la vida y que te transforman, y es así. Entonces es como si Peter Brook estuviera aquí en España y lo conocieran muy pocos. Dentro de la profesión sí que es respetado, pero es un hombre que va tan por libre y es tan independiente que es difícil colocarlo a ningún lado. Entonces es una maravilla. Entonces gracias al trabajo que hemos hecho, una dramaturgia brillante que ha hecho, con una disección de cada palabra, de cada gesto, pero todo relacionado con la dramaturgia, ¿no? Entonces ha sido un trabajo de texto muy intenso que yo nunca había hecho, ni había trabajado de esa manera, y que bueno, que me ha llevado a sitios que insospechados para mí antes de conocer a Carles. Entonces realmente gran parte de toda esta historia es porque hay un gran maestro detrás del telón, ¿no? Detrás entre bambalinas, que es el que mueve los hilos y que es una maravilla trabajar con él. Bueno, siempre se dice que tiene una manera distinta de ver las obras, ¿no? Que se hace versiones muy especiales, Carles Alfaro. ¿Cómo crees que es de especial su teatro? ¿Qué es lo que tiene que no tienen otros directores? Bueno, de entrada es un hombre que lleva 35 años haciendo sus propias producciones totalmente independientes. Desde la producción, lleva la producción, el vestuario, la luz, el sonido, lo lleva absolutamente todo. Entonces es un tipo que sabe muchísimo del oficio y tiene una calidad estética y es tremendamente implacable con el texto, ¿no? Y lleva a los actores a sitios pues increíbles. Entonces no sabría decirte, no podría así como sintetizarlo, pero vamos, básicamente es un hombre que lleva mucho trabajo encima, mucho oficio encima, y que lo hace todo de una manera muy especial. Me mandó un WhatsApp un día y que decía que para él el actor tiene que hacer un acto de amor y el director tiene que enamorar al actor para hacer ese acto de amor.
Y claro, y luego encima lo practica, quiero decir, que no es solo una frase baladí, sino que lo pone en práctica y te hace sentir así. Entonces, bueno, me desvivo en halagos por este hombre. Bueno, yo creo que mérito de esa dramaturgia que ha conseguido es hacer que todos acabamos entendiendo a Joseca, ¿no? Que no le detachemos de terrorista, lo que en un primer momento todo el mundo hace, sino que al final acabes comprendiendo sus motivos. Sí, en realidad eso es lo que crea conflicto en el espectador, que bueno, a pesar de que él se considera y reconoce que es un monstruo despreciable, luego empieza a escuchar sus razones y son razones que todos podemos llegar a entender y que en algún momento nos hemos planteado. Precisamente lo que le gustaba a Carles de este texto es que nunca nos han permitido escuchar la voz de un terrorista. Entonces, supuestamente estamos intentando luchar contra el terrorismo, pero no escuchamos las razones de esos terroristas para hacer estos atentados, ¿no? O lo colocamos todo en el fundamentalismo y gente que está muy loca no nos dejan escuchar esas razones, ¿no? Entonces le parece muy interesante que escucháramos las razones, y cuando escuchas en este caso a Joseca, pues te das cuenta de que la rabia que siente y la frustración no es muy diferente a la que sentimos día a día todos ante la violencia que ejerce el sistema ante nosotros. O sea, simplemente los alquileres es un tipo de violencia Sí. encubierta que ejerce el sistema sobre nosotros, solo por mencionar algún tipo, pero realmente estamos constantemente sufriendo la violencia de un sistema atroz en el que vivimos, y que bueno, que se puede llegar a entender que alguien quiera rebelarse contra él y empuñar las armas, cosa que yo nunca haría, pero puedo llegar a entender las razones de Joseca, que es lo grave y es lo que crea en el espectador un dilema ético importante. Bueno, yo creo que Joseca es uno de esos personajes que te marca y supongo que también te marca, ¿no? Te despierta. ¿Qué te ha enseñado este personaje? ¿Qué has aprendido de él? Pues sobre todo a ser honesto, a ser honesto con uno mismo. Y algo de eso Joseca es honesto. Entonces él es muy inteligente, es un ser muy inteligente y muy honesto consigo mismo, ¿no? Intenta no engañarse, sobre todo porque a lo que acontece el espectador es la última hora de este hombre. Entonces no está en una situación como para hacerse trampas a sí mismo. Entonces tiene que ser muy sincero a sí mismo, consigo mismo, para entender las conclusiones de una vida que ha llevado miserable. Porque pasarse 20 años excavando la justicia no es plato de buen gusto. Entonces esa honestidad con uno mismo, pues es realmente lo que rescato de este hombre, de su fuerza, ¿no? Su fuerza, dentro que cabe, moral o dialéctica, ¿no? Porque lo tiene claro, él sabe quién es y aún así comete las acciones que comete. Y por eso interpela a los torturadores diciendo, bueno, ¿vosotros qué sois? Sois hipócritas, supuestamente estáis en un estado de derecho, pero torturáis cuando es ilegal. Entonces yo por lo menos sé que soy un monstruo. Vosotros, ¿qué luego qué hacéis? ¿Vais a jugar con vuestros hijos? ¿Acariciáis a vuestra mujer? Porque lo que está claro es que si el Estado tortura, ¿qué tortura? Hay mucha gente asalariada del Estado que pasea por la calle a la luz del día y que son auténticos monstruos. Entonces, pues eso me llevo de él, la honestidad con que se enfrenta a su propia muerte y a su fin. Bueno, y todo esto es posible gracias a un montaje que está enfocado a remover e inquietar al espectador, ¿no? No hay escapatoria de la cara, de los gestos, de la rabia, de la tensión, de la claustrofobia también. Sí, la verdad es que sí, estoy encerrado en un cubo de metacrilato de 1,5 metros de alto por 1 metro cuadrado de base, que son las medidas exactas de una celda de castigo, donde se tortura a la gente, pidiéndole dormir y espiarse. Y durante esa hora y 10, pues la cantidad de aire es reducido, entonces empieza a empañarse toda la caja de cristal y solo se ve la actuación a través de un circuito cerrado de televisión, donde se proyecta mi imagen en una pantalla en primer plano mío, ¿no? Entonces el montaje refuerza esa sensación de claustrofobia, de distancia, pero luego a la misma vez cercanía, porque estás como distante del torturado, pero a la vez le tienes en un primerísimo plano.
Entonces este juego de espejos también que hay dentro del cubo es un montaje realmente brillante con una iluminación brutal que refuerza todo lo que se quiere contar en la función, ¿no? Bueno, yo creo que esta obra debiera de ser no temporal, sino permanente, porque todo el mundo debiera verla. Es una obra de la que se aprende mucho y que quita muchos estereotipos y prejuicios. Bueno, Iván, Hermes, antes de despedirnos, me gustaría hacerte dos preguntas muy breves. Nuestra sección se llama Sin café como excusa, así que me gustaría preguntarte con qué persona o personaje hipotético te tomarías un café sin dudarlo. Sin dudarlo, un hipotético. Pues con Dostoyevsky, sin lugar a dudas. Me tomaría un café con Dostoyevsky, pero vamos, encantado y fascinado. Una gran opción. ¿Y dirías que en una palabra el teatro te da? El teatro me da libertad, en una palabra. Pues con esa libertad nos quedamos. Iván, Hermes, mucha suerte con este Joseca torturado y enhorabuena por tu trabajo, de verdad que es magnífico. Gracias. Muchísimas gracias y a vosotros por darnos voz, porque al ser un tema tan políticamente incorrecto y no teniendo un actor así como de cabeza de cartel, ¿sabes? Nos está costando mucho moverlo y animar a la gente a que venga a verlo, y yo creo que es un trabajo que merece mucho la pena ser visto. Muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti.